Bienvenidas a todas. Hoy arrancamos una nueva sección, unas nuevas entrevistas, encuentros con mujeres emprendedoras dentro del sector cultural. Vamos a hablar con distintas mujeres que están en un proceso de emprendimiento para que nos cuenten cuáles son sus proyectos, qué hacen y sobre todo qué esperan del futuro. Hoy vamos a hablar con Amaya y con Sofía. Ellas son KET o Un Hábitat Propio, que surgió en el año 2020 a raíz del desarrollo de un proyecto pedagógico artístico. Bienvenidas, Sofía, Amaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Bueno, sois artistas multidisciplinares. Eso he leído en vuestra biografía. ¿Qué significa para quien no sepa qué es ser un artista multidisciplinar? Vale, pues yo creo que para empezar, artista multidisciplinar se puede entender como aquel artista que puede hacer varias cosas en escena, ¿no? Varias disciplinas distintas. Y en ese sentido, nosotras, por ejemplo, dentro de nuestro espectáculo estamos trabajando con teatro, circo, danza, un poco de canto, podríamos decir incluso. Y sí, varias disciplinas. Lo que ocurre, para mí por lo menos, es que hay una cosa dentro del espectáculo en la que las disciplinas no están como una por una trabajadas, sino que al final son todas una, o hay una transdisciplinaridad al final, ¿no? O sea, como que no son cajoncitos que se tocan solo en un lugar, sino que intentamos que esté todo unido y sea parte de algo, de un conjunto. Pero después también artista multidisciplinar podemos entender como el artista, que también nosotras nos sentimos así, que no solo está trabajando desde la interpretación, sino que también está trabajando con una mirada transversal y más amplia, digamos, en su espectáculo, dentro de la dramaturgia, de la creación en general, del vestuario, de al final todo lo que tienes que abordar para gestionar la creación de un espectáculo, que son un montón de cosas. Y ya yéndonos incluso más lejos todavía, pensar después en cuestiones de producción, de presupuesto, de ruta de mercado. Entonces, al final, la multidisciplinaridad para nosotras sería todo eso, ¿no? Como desde lo más pequeño, las cosas que podemos hacer en escena, hasta lo que podemos hacer dentro de un espectáculo y lo que podemos hacer como agentes artísticos. Como vosotras habéis montado una compañía, o sea, estáis en un proceso, ¿no?, de creación de compañía, ¿cómo surge? ¿Cómo nace esa compañía o esa... Vosotras de forma individual habéis estado trabajando en diferentes espacios, diferentes compañías o diferentes proyectos y ahora de repente decidís uniros. ¿Cómo surge eso? El proyecto KET nace cronológicamente después de la pandemia, a nivel oficial, de escoger un nombre y decir aquí empieza KET, pero la colaboración entre Sofía y yo se remonta un poquito antes a coincidir en Valladolid como espacio de prácticamente las únicas dos trapecistas de esta ciudad. Y nos encontrábamos para juntarnos, para charlar sobre nuestra especialidad, sobre nuestra profesión y sobre nuestros intereses artísticos. Y creamos un pequeño laboratorio de creación espontánea con otros artistas locales que se llamaba Todo Trape. Después de estos pequeños ensayos llegó la pandemia y durante la pandemia la manera de relacionarnos cambió, pero siempre partía del estimularnos entre nosotras, estimularnos a nivel artístico, enviarnos referentes y creamos así un videodanza, un videocirco que se llama Yanua. Y Yanua partía del concepto de dos espacios divididos por una línea, que era la pantalla partida, en la que ocurrían dos mundos al mismo tiempo. Y este videodanza, pues lo enviamos, fue seleccionado en el Berlin Circus Festival y sentó como una base a nivel del interés que nos apetecía luego trabajar en escena una vez que se resolvió todo. Y el fundar la compañía viene un poco del deseo de seguir trabajando juntas y llevar a un formato escénico nuestras inquietudes, nuestros puntos en común
y un poquito desarrollando el concepto que partió en Ianua, que eran dos seres separados por un muro. Esa fue un poco la cosa. Ahora mismo estáis trabajando en un espectáculo que se llama Bu. ¿Por qué dais ese salto, ¿no? Tenéis una pieza más pequeña y de repente ahora dais un poco el salto a un proyecto más grande? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso? El espectáculo se llama Biobu. Y después de, bueno, estábamos en este momento pandemia, estábamos generando este vídeo y poco a poco también empezamos a generar conversaciones sobre qué bien estaría tener qué bien estaría trabajar juntas físicamente, ¿no? Lo primero, y qué bien estaría tener como ese espacio juntas para poder crear, para poder pensar, para poder reflexionar que ya estábamos teniendo, pero después poder como generar algo que mostrar al mundo con eso, ¿no? O algo con que contar. Como una plataforma también, ¿no? Y a partir de ahí fue donde surgió la compañía en sí, Keto, un hábitat propio. Y que viene un poco el nombre además también de este concepto que tomamos de Virginia Woolf, de la habitación propia. Cada mujer debe tener una habitación propia. Y decidimos crear esa habitación propia nuestra, ¿no? Nuestro pequeño hábitat desde el que reflexionar y después irnos al mundo juntas. Y ese irnos al mundo juntas, para nosotras que somos artistas escénicas y que lo que más nos gusta son las artes vivas, pues hagamos un espectáculo. Y nada, empezamos a ver que había convocatorias abiertas y a partir de ahí decidimos generar un dossier. Y lo que decía Maya, ¿no? Tomamos un poquito la idea que estaba en Yanua, que ya estaba como comenzando a salir como cositas tanto estéticas y de idiosincrasia que nos gustaban y que teníamos en común, como un poco temáticas, así quizás un poquito existenciales, surrealismo. Y bueno, como habíamos generado tantos referentes en común, como que lo veíamos bastante asequible el hecho de ir hacia un espectáculo. Y un poco fue por esto. Contarme un poquito de que el espectáculo, que si va alguien a ver lo que se va a encontrar, ¿qué queréis contar con esa historia? Vale, alguien que vea Biobu en el momento en el que está ahora se va a encontrar un espectáculo en el que el vocabulario principal parte del trapecio y el concepto parte de explorar tres temas: la soledad, el encuentro y el querer dejar de existir, el suicidio, en dos personajes que son muy diferentes. Y todo esto transcurre en un universo distópico, atemporal y espacial. Nos gusta pensar que es un espectáculo que camina un poco entre un lenguaje distendido, de juego, no infantil, pero sí como un poco desde la inocencia del jugar, y por otro lado una profundidad muy densa y muy real, que hace que los temas que tratamos sean tratados de una manera compleja. Para nosotros la soledad, esta es una palabra que usa mucho Sophie, que me encanta, que es caleidoscópica. El encuentro es caleidoscópico y el suicidio también lo es. Esto implica que cada uno de estos temas tiene muchas caras y muchas maneras de vivirla, y por ello es un espectáculo en el que se sueltan pinceladas sobre diferentes maneras de abordar estos temas. Y sobre todo no queremos establecer dogma sobre ninguno de ellos. Es simplemente una propuesta de la experiencia de estos seres. Eso a nivel temático, y a nivel de lenguaje, nuestro universo se compone por el trapecio. Y intentamos llegar también esta complejidad y esta manera de hablar a la poética del cuerpo que te conlleva el espacio aéreo, ¿no? Ya está. Tiene una música preciosa, original, compuesta por Jaume Estalella, que es el músico con el que hemos trabajado, y está todavía en proceso. Digamos que no sentimos que sea un espectáculo cerrado de momento. Todavía, aparte de que el hecho de actuar y de hacer bolos siempre afianza los procesos,
estamos todavía resolviendo dramaturgias narrativas y demás. Y Sofi quiere decir algo. Sí, no está como así a punto de saltar. Que había una cosa que dice Amaya también, o que resalta Amaya varias veces, o lo ha hecho muchas veces, que me gusta mucho, que es que ahora mismo el trabajo dura 50 minutos y hay 33 de ellos que estamos en los trapecios. Y bueno, como que para nosotras, o al menos para mí, sí que algo a valorar y de lo que estoy orgullosa es el uso de nuestro elemento, de nuestra técnica circense en la que somos más especialistas, pues eso, cómo está incluido dentro de la obra. Como que no queríamos que hubiera el momento de sacar un trapecio y de repente hay como toda esta cuestión, ¿no? El trapecio ya está en escena cuando se abre el telón, por así decirlo, y es un elemento más, es parte de la cotidianidad de estos personajes. ¿Cómo ha sido el recorrido con ese espectáculo? ¿Habéis llegado a diferentes espacios? ¿Cómo ha sido ese recorrido desde que decidís poner en marcha el proyecto hasta donde estáis ahora? Lo primero para mí ha sido esto, ¿no? Generar el dossier, generar la idea, proyectar esa idea, imaginar muchas cosas y empezar a plasmarlas en un documento. A partir de ahí éramos Amaya y yo, ¿no? Y a partir de ese momento en el que ya había un poquito algo plasmado y una idea clara de hacer un espectáculo, empezamos a pensar en ampliar el equipo. Contactamos con Julia Medina, que es nuestra escenógrafa, contactamos con Jaume Estalella, que es el músico que hace la música de Biobú. Y entonces, cuando ya teníamos un poquito, o sea, como que siempre ha sido así, ¿no? Proyectar, materializar, proyectar, materializar. Después de haber ampliado un poquito el equipo, continuamos ampliando el dossier y generando como este documento. También en ese momento creo que ya pensamos en nuestra primera mirada externa que fue Verónica Capozzoli. Y con este equipo ya empezamos a sentir que podíamos como generar un primer encuentro, ¿no? Así que enviamos la candidatura con nuestro dossier a diferentes residencias, a diferentes espacios que ofrecían residencias artísticas y ganamos algunas. La primera fue en Sant Pere de Ribas, en la Carpa Revolució, ¿verdad, Maya? Sí. Y ese fue nuestro primer encuentro presencial en el que ya vino Verónica y me acuerdo que el primer día que vino Verónica ya le enseñamos 7 escenas. ¡Toma! Y bueno, y en ese primer encuentro generamos material físico y sensible a partir de improvisaciones y a partir de ese momento fuimos generando pues siempre más dossier, más documento, más proyección, más imaginación, más ideas y siempre contrastándolo con la realidad material, ¿no? Hasta que en un momento nos dieron la residencia en el Punto Gunea, en Navarra. Ahí en este momento estuvimos más tiempo y además ya teníamos una aportación económica por parte de ese espacio, lo cual nos vino estupendamente. Y esto, corrígeme si me equivoco, Maya, en junio del 21 hicimos la primera salida de residencia allí, ¿no? Sí, efectivamente. Después de un mes o así, total de trabajo entre marzo y junio, sí. Hicimos una primera salida de residencia y entonces nos encontramos con una figura que después es clave para nosotras, que es David Chiqui, que es digamos, el gestor del Punto Gunea y también de la compañía Yarlecu de Teatro de Navarra. Y bueno, a partir de este momento nos encontramos con él y decidimos colaborar. De hecho, nos dijo que si nos apetecía que él hiciera las luces del espectáculo. Y le dijimos, claro. Y a partir de ahí nos llegaron también bastantes residencias más. Estuvimos en la Nave del Duende, estuvimos en Santander, en el Café de las Artes, en Tub d'Assaig. ¿Dónde más, Amaya? En FRAC, en Madrid. En FRAC. En Andén 47 hicimos una pequeña muestra también, sí. Que es un espacio de Valladolid muy interesante, Andén 47. Y en este momento ya nos acompañaba David. Y eventualmente la compañía Yarlecu nos ofreció hacernos un poquito de plataforma jurídica
y empezar a hacer una pequeña, ¿cómo se dice? Un pequeño lanzamiento, ¿no? Y ahora mismo estamos trabajando un poco en simbiosis con esta compañía. Y ha sido un poco así, no sé si quieres añadir alguna cosa, Maya. No, lo has contado muy bien. Por igual aterrizar en el momento actual, eso, nos encontramos en simbiosis con Yarlecu. Esto significa que, por ejemplo, uno de los preestrenos o de las muestras importantes que han sido en el FIET en Mallorca este año, la gestión y el acceso a este tipo de espacios ha sido un poco gracias a la red que ya tiene construida Yarlecu, que al final hay una figura de apadrinaje o de acompañamiento que yo siento como compañía emergente muy importante, ¿no? Porque es verdad que el mundo y el mercado cultural en artes escénicas y en circos es muy complejo y yo siento que se descubre también muy lentamente porque no hay una guía, no hay un protocolo que seguir nunca, porque cada compañía es un mundo y cada circuito al que vas a conseguir acceder es otro, ¿no? Entonces, tener una figura de un hermanito, una hermanita mayor que te dice, mira, esto sí, esto no, esta gente ha hecho esto, está tal, pues genera mucho conflicto porque tú empiezas con tus ganas, tus deseos, tus expectativas y es muy difícil confrontar lo que te dicen que te va a pasar hasta que realmente te pasa, pero creo que es un acompañamiento que es bastante, que puede ser muy saludable y que a nosotras por lo menos nos está dando una solvencia económica que también es o sea, que es fundamental, ¿no? La tranquilidad de decir, bueno, por lo menos la gente con la que trabajo sé que va a cobrar y yo cuando tenga bolos también lo haré, como por lo menos eso está, vamos, creo que nos hemos sido muy afortunadas, aunque también tiene sus contras que serían el no poder encontrar 100% tu propia vía, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco en ese punto y creo que estamos como satisfechas de cómo hemos llegado a donde hemos llegado y también abiertas a ver cómo se puede seguir desarrollando todo, ¿no? Sí, como respecto a esa parte, ¿no?, que estáis hablando de lo que tiene que ver con la gestión, ¿no?, más empresarial de la compañía, no tanto artística, ¿cómo estáis abordando? Quiere decir, ese emprendimiento, ¿cómo lo estáis abordando? Bueno, pues un poco de esta forma en la que la tranquilidad fiscal de estamos siendo contratadas en nuestros periodos de ensayos y en nuestros bolos, es de Arlecu la que tiene la estructura que nos lo permite hacer. Porque económicamente, ni para Sofía ni para mí, de momento, nos es viable ser autónomas, ni tenemos un capital como para formar empresa. Entonces, tenemos esta relación con Yarlecu, que, por ejemplo, yo en otro proyecto la tengo con otra productora. Es decir, que creo que es una estructura, es un tipo de relación que está pasando más de lo que pensamos porque hay mucha gente que no es capaz de gestionarse sus propias cosas, ¿no? Y ese es el momento actual, sí. Perdona, Maya. Y también hablábamos en algún momento de hacernos una asociación, ¿no? Como que siendo quizás una asociación sí que podríamos gestionar según qué cosas, pero luego pensamos que bueno, aquí, corregidme si me equivoco, pero quizás hay una visión de la asociación como algo que no puede llegar a ser tan profesional. Entonces eso también nos tiraba un poquito para atrás, a nivel como de pensando en soluciones de gestión legal y jurídica, ¿no? Entonces, esta fórmula que hemos encontrado con el apadrinaje, entre comillas, con esta compañía que tiene más recorrido que nosotras, de momento es lo más interesante que hemos encontrado, ¿no? Sí, que estáis en ese punto ahora mismo. ¿Cómo veis el futuro? Quiero decir, ¿qué pretendéis? ¿Qué buscáis en el futuro? ¿Queréis seguir funcionando como hasta ahora? ¿Vuestra intención es seguir como compañía independiente? ¿O cuál es lo que esperáis de lo que viene ahora este año y los siguientes años?
Bueno, yo creo que eventualmente nos gustaría mucho poder ser nuestras propias gestoras, absolutamente. Nos gustaría realmente poder contratarnos a nosotras mismas, poder gestionar todo nuestro capital y todas nuestras cuestiones. Y yo creo que pasará en algún momento. Pero bueno, de momento gestionamos nuestro trabajo así. Veremos qué sucede con este espectáculo. La idea también es terminar la creación porque estamos en la última fase de esta creación. Después a ver qué ocurre con esa venta. Y para mí, sobre todo, la situación que existe es un poco, o las ganas que tengo, es sentar unas bases para esta compañía, para los proyectos que puedan venir después, ¿no? O sea, como generar una red de contactos, una red de, no sé, como una buena base de haber hecho un trabajo que está bien para después, con nuestro siguiente proyecto, quizás poder empezar a trabajar desde un lugar de seguridad o de una cierta seguridad y no de una incertidumbre absoluta como hemos empezado a trabajar Amaya y yo este proyecto que es BioBook, que al principio era como, bueno, sabemos que hay tropocientas mil millones de compañías haciendo espectáculos y que es muy difícil. Y somos conscientes de que además el mercado estaba saturado, que es todo muy difícil, ¿no? Pero bueno, la ilusión siempre puede, por lo menos de momento, y, y empezamos a hacerlo, pero sí que es verdad que a mí lo que me gustaría es que el próximo proyecto tuviera algo de luz antes de nacer, digamos. No sé qué opinas tú, Amaya. Sí, yo creo que está muy bien explicado. Que lo hablábamos también, yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión como, o yo tengo esta sensación de que hace mucho que no proyecto a largo plazo, pero sí que hay como mucha claridad a corto o medio plazo y creo que uno de los objetivos muy claros está en conseguir que BioBook se termine, que ruede, que dé un poco que hablar, que se consiga inmiscuir en estas redes tan complejas y que si, o sea, si quizás no es el espectáculo del resto de nuestra vida, que sea el primero del resto de nuestra vida, me explico, como bueno, sentar bases, ¿no? Y aprender mucho de este proceso, aprender también de los errores que hemos cometido, que por supuesto también los hay, y, y que nos estimule a nivel creativo porque también es importante no solo pensar en el mercado, sino también en nuestro corazón artístico, ¿no? Y eso. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero que en el futuro nos volvamos a conectar y me contéis que se han cumplido todos los objetivos que os habéis marcado, que estoy convencida de que sí, porque tenéis un recorrido, ¿no? Tenéis ya un recorridito hecho y además con unas bases, todo lo que vais construyendo pisa en terreno, ¿no? Firme, y yo creo que está muy bien. Así que nada, enhorabuena. Me gusta mucho, nos gusta mucho la propuesta que tenéis y espero que nos veamos pronto y bueno, que sea tomando un café, ¿vale? Sí, total. Muchas gracias. A vosotras. Gracias a ti, Chitsu. Muchísimas gracias por el trabajo. Nos vemos.